Excelente. A ver, bueno, bien. Em, bueno, este es el segundo encuentro que tenemos. El primero fue hace un mes aproximadamente. Y la idea es poder compartir un poco sobre la pedagogía, si hay dudas, si hay cosas que alguien quiera compartir. Y ya la vez pasada había hecho una pequeña introducción sobre la historia de la pedagogía Waldorf, cómo nace en realidad la pedagogía Waldorf, no de la historia, sino del nacimiento. Y bueno, y hoy tenía ganas de hacer también una introducción corta sobre la imagen de ser humano. Bueno, me presento un poquito para quienes no me conocen. Estoy organizando estos encuentros. Mi nombre es Josué, soy de Argentina. Cumplo 38 ahora en unos días. Y hace 18 años, este es el año número 18 que trabajo en Escuela Waldorf y soy también exalumno. Bueno, y unos 20, 21 en la antroposofía. También hoy está una muy querida amiga, Soledad, que es también docente hace mucho y artista de la palabra, así que va a poder aportar también, y el resto también, que quiera aportar, va a poder, está María Laura ahí también, va a poder ir aportando. Em, bueno, y este segundo encuentro, esta idea era de poder ver un poquito de cómo mira al ser humano la pedagogía Waldorf. La vez pasada había contado cómo nace la pedagogía de una imagen del ser humano, una cosmovisión que se llama antroposofía a principios del siglo pasado. ¿Mm? Y básicamente, desde mi punto de vista, lo que diferencia a la pedagogía Waldorf de otras pedagogías, que incluso metodológicamente pueden tener similitudes, eh, pero lo que diferencia es esa imagen, esa cosmovisión que está detrás, que sustenta al actuar pedagógico. Y esta cosmovisión es la antroposofía. ¿Y cómo concibe al ser humano la antroposofía? Porque de acuerdo a eso va a tener una forma de actuar. ¿Mm? Y concibe al ser humano conformado de tres aspectos: de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Uno puede decir esto y a las diferentes personas se le pueden venir diferentes ideas, ¿no? De estos tres términos. El concepto puede variar, pero para acercarnos un poquito a qué es lo que la antroposofía nombra como cuerpo, alma, espíritu, a un aspecto de esto, porque es muy amplio, podemos decir que nos relacionamos de tres formas con el mundo. Por un lado, a partir de los sentidos, lo que se percibe, lo que percibimos a partir de los sentidos. Por ejemplo, podemos percibir una mesa y todos los que estamos alrededor la vamos a percibir si tenemos el órgano sano, ¿no? Si no tenemos el ojo dañado, no vamos a tener el sentido de la vista. ¿M? Pero si lo tenemos, la vamos a percibir. Y luego una segunda forma es que lo que nos suceda con eso que percibimos se individualiza en cada uno de nosotros. A alguien le puede gustar, a alguien le puede no gustar, a alguien le puede parecer caliente, a alguien le puede parecer fría, a alguien le puede parecer áspera y a alguien le puede parecer lisa, a alguien grande y a alguien le puede parecer chica la mesa. Y se subjetiviza, se interioriza y cada uno lo vivencia de forma diferente. Y acá hay algo interesante que es algunas de estas subjetividades están más ligadas al sentido. Por ejemplo, la sensación de frío o calor está ligado instantáneamente al sentido, muy pegado. En cambio, que me guste o no me guste no está tan
pegado a esa percepción sensible, sino está como más interiorizada, ¿no? Incluso. Em, pero luego, una tercera forma es, si nosotros tenemos unas perdón, mesas de diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes materiales, a todas las podemos reconocer como mesas. Y eso es porque tenemos acceso a esta capacidad conceptual, podríamos decir, al mundo de las ideas de Platón, ¿no? Donde está la idea de mesa que luego se expresa en el mundo de variadas formas. Ninguna es la mesa perfecta, pero si unimos todas podemos llegar a esa idea de mesa. Entonces tenemos estas tres formas. Y el, a través de las percepciones, con las percepciones nos relacionamos a través de nuestro cuerpo. Cuando eso se internaliza y se vuelve subjetivo, ese aspecto nuestro es el alma. Y esa capacidad de acceder a la idea y poder reconocer la mesa en todas las mesas, tiene que ver con la capacidad de nuestro espíritu. Entonces, tenemos ahí estos tres aspectos y nos acercamos un poquito a qué cualidad tiene cada uno de estos aspectos. Y no son construcciones como por ejemplo el yo, el superyo, el ello del psicoanálisis, no son construcciones del aparato psíquico, sino que son realidades en sí mismas, tanto o más reales que el cuerpo. Entonces, y eso es posible percibirlo, estos ámbitos que, no, que son suprasensibles, como diría Platón, ¿no? Es el mundo, también Steiner, pero este mundo que no se percibe con los sentidos, mundo sensible y mundo suprasensible, se puede llegar a percibir si se desarrollan órganos que permitan nuevos sentidos, órganos que no están en nuestro cuerpo, sino, por ejemplo, órganos que están en el alma o órganos que están en el espíritu. Permiten percibir esos aspectos. Uno podría pensar en qué órganos, y si te traemos una palabra del hinduismo, de India, ¿no? Del sánscrito, podemos usar la palabra chakra como órgano a desarrollar. Em, bien, y estos tres aspectos, cuerpo, alma y espíritu, se van desarrollando a través de la vida humana. Podremos complejizar más, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer hoy. Y si vemos el desarrollo del ser humano, Steiner nos habla de estadios evolutivos que se van modificando en cada 7 años hay modificaciones. Hay modificaciones, es un proceso, ¿no? No es que se corta, está modificándose todo el tiempo, pero cada 7 años es como un cambio importante. Y podemos decir que tenemos 3 septenios, o sea, 21 años, que están ligados al desarrollo del cuerpo. 21 años ligados al desarrollo del alma y 21 años ligados al desarrollo del espíritu. ¿Mm? Pero esto lo podemos achicar. Y si vamos a los 3 primeros septenios, que son los septenios de la educación, luego vienen los septenios de la autoeducación, y no la educación, porque uno después de los 21 años uno puede seguir estudiando, no es que no. Pero una cosa es tener nuevos contenidos, nuevos saberes, y otra cosa es educación en el más amplio sentido, ¿no? Ya a partir de los 21 ya no viene de afuera la educación, sino que yo me autoeduco. Y, y si vamos a estos 3 primeros septenios, podemos ver incluso en el primer septenio desarrollo del cuerpo, en el segundo septenio desarrollo del alma y en el tercer septenio desarrollo del espíritu. Y para cada momento hay algo que se necesita
Y hay algo que no está tan bueno. En el primer septenio, lo que se necesita es que todo lo que se haga alrededor del niño sea digno de imitarse. Y entonces el niño aprende por imitación. Si uno quiere traer la memoria, por ejemplo, trabajar con la memoria, aprenderse cosas de memoria, no, no sería el momento adecuado. Lo que sí sería para el segundo septenio lo adecuado eso. Y si uno en el segundo septenio quiere trabajar con desarrollar un juicio individual, un pensamiento crítico, trabajando directo el pensamiento crítico, no sería lo correcto. Pero sí es lo correcto en el tercer septenio. Y ahí sí se desarrolla un juicio propio. Se acompaña el desarrollo del juicio propio, ¿no? Uno no lo puede desarrollar. Uno acompaña el proceso que desarrolla. Pero para poder llegar a un juicio individual en el tercer septenio, uno tiene que haber acompañado sanamente en el segundo septenio y sanamente en el primero. Y haber dejado esas posibilidades de desarrollo, acompañando de la forma en que se necesita cada etapa evolutiva. Em, y acá podemos pensar en, en una definición de lo que es el mal. Si nosotros pensamos que el mal es el bien en lugar y tiempo equivocado, tenemos que aprender de memoria, trabajar en la memoria. En el segundo septenio es un bien, pero hacerlo en el primero es un mal. ¿Mm? Entonces todo es en qué momento lo necesita el niño. Hay que, hay que tener en cuenta eso, en qué momento es adecuado trabajar de una forma, entregar tal contenido y en qué momento no, no lo es. Y eso, a mi entender, es importantísimo. ¿Mm? Y para hacer pedagogía Waldorf es necesario conocer la naturaleza del ser humano, conocer cómo, cómo es el ser humano, qué apartes, qué aspectos tiene y cómo es su desarrollo, justamente para saber lo que es bueno en cada momento. Y eso es parte de el trabajo con la pedagogía Waldorf, conocer al ser humano desde esta mirada y a partir de ahí poder fundamentar el actuar pedagógico. Y porque si no, terminamos cayendo en recetas que no están mal en cuanto si uno no tiene todavía el conocimiento, ¿no? Pero bueno, tal cosa se hace así y queda como un ritual fijo, ¿no? Una metodología dura, muerta, que se repite siempre igual y no sabemos por qué lo hacemos, porque se hace así en la pedagogía Waldorf. Y tiene que haber una reflexión, y pero para eso hay que conocer la naturaleza humana desde la mirada antroposófica. Y entonces realmente ahí se vivifica el actuar pedagógico. Y esto va tanto para docentes como para familias que quieren trabajar en hacer homeschooling, por ejemplo. Y es interesante, lleva un tiempo, uno nunca termina realmente, ¿no? Siempre hay algo más. Pero bueno, hay que empezar por algún lado. Y ahí preguntaron la diferencia entre alma y espíritu. Em, y también qué sucede. Bueno, Steiner da algunas indicaciones de lo que sucede si no se acompaña. Por ejemplo, si trabajamos con la memoria en el primer septenio, o o muy intelectualmente, muy de la explicación de las cosas, del razonamiento, dice, bueno, creo que son a los 40 y pico, puede traer problemas en los huesos. Bueno, no me voy a meter de por qué dice eso, porque ahí me tengo que meterme en otros aspectos del ser humano que no son solo cuerpo, alma y espíritu. Las subdivisiones en cada uno de estos miembros del ser humano. Pero
estas situaciones suceden. Digamos, es lo que va diciendo y uno puede ir acompañando y poder ver, se tiene que hacer un estudio muy grande, pero son cosas que uno las puede ver. Y alma, espíritu, la diferencia, el alma tiene que ver con todo lo que se mueve, por ejemplo, en, El de pura, oye, en polaridades. Uy, paren que no sé qué dice. Ahí está. Em, todo se mueve en polaridades. O me gusta o no me gusta. Te quiero, no te quiero. Me parece frío, me da sensación de frío, de calor, ¿no? Tiene que ver con todas las vivencias que yo puedo tener de lo que se me presenta del mundo. Y el espíritu va más allá de eso y me permite relacionarme con la cosa en sí. A ver, Tirini. El desarrollo del ser humano es una buena fuente para revisar qué se puede hacer si no se acompaña adecuadamente. Alguna referencia. Para mí, un lindo texto para leer, y que es un texto temprano de Steiner, pedagógico temprano, perdón, también temprano, que tiene, fue, a ver, 12 años antes de que se de que se cree la primera escuela Waldorf y de que haya el primer texto. Bueno, etapas evolutivas del ser humano de Liverpool, genial. Ahí Sole puso eso. Y, y el otro es la educación. No, sí, la educación del niño a a la luz de la antroposofía. Acaba el otro. Ah, Sole, ya lo habías puesto más rápido. Ah, yo no estaba leyendo. Buenísimo. Em, espíritu es conectarse con la esencia. Podemos decir que sí, de alguna forma, sí. Es como lo más elevado, sutil de nuestro ser. ¿M? Y es lo que podemos acceder con trabajo, ser conscientes de ese aspecto que en la vida cotidiana no lo somos. Sole. Hola Josué, bueno, primero agradecerte estos espacios. Me parece tan relevante esto de abrir, ¿no? De juntarnos, de preguntarnos, de indagar, sobre todo porque hemos charlado ya muchas veces acerca de los famosos mitos Waldorf y creo que una forma activa, consciente y verdadera de que eso deje de suceder es hacer esto, es poder charlar. Y entonces en tu pequeña introducción pesqué un mito. Uy, Bueno, ahí la veo moverse alguna Valeria. Ahí está, ahí te vi ahí, moverte de sí, nuevo. se tildó todo, ¿no? Un pequeño mito y ahí se me cortó. Pesqué un pequeño mito, digo, y me gustaría ponerlo acá arriba de la mesa para que lo charlemos y deje de ser simplemente un mito, ¿no? Entonces, vos hablabas del tema de lo sensible y de este proceso que viene de lo que se percibe con los sentidos, que va a pasar a través del alma a configurarse en algo subjetivo y que después yo puedo reconocer de alguna forma detrás de lo sensible aquello que corresponde al concepto, ¿no? Viste el ejemplo de la mesa. Mm, Entonces quería poner acá en la mesa, en nuestras mesas, este mito o este mandato de todo lo que el niño toca deben ser materiales puros, nobles, vivos, distintas versiones de este mandato, digamos, ¿no? Entonces, dos cosas se me ocurren y tengo una anécdota que para mí fue muy significativa para contar. Por un lado, esto sería el fundamento de esta propuesta.
Es decir, si aquello que yo voy a tocar o percibir con mis sentidos va a convertirse en algo que va a comenzar a ser de alguna forma parte de mí mismo, es interesante que yo tenga por lo menos la gran diversidad y poder acceder a múltiples sensaciones de múltiples, digamos, orígenes que por supuesto incluyen lo noble en el sentido de que tuvo vida, de que albergó un proceso vital, pero que también incluyen todo lo que igual vamos a tocar, ¿no es cierto?, a lo largo del día en nuestras ciudades y en nuestra vida actual. Y por el otro lado tengo una anécdota de una colega conocida de los dos, que ella trabaja en pedagogía de emergencia y que un día llegaron a hacer una acción a una pequeña escuela en África, muy humilde, en donde tenían los niños, bueno, lo poco que tenían, ¿no? Lo noble eran la tierra, los palitos, las piedritas, algún caracol que alguien había conseguido, etcétera. Y realmente no tenían más material. Y los maestros, los profesores que estaban ahí haciéndose cargo del proceso pedagógico, bueno, estaban como un poco preocupados porque no tenían mucho para ofrecer a los niños. Y en un momento alguien dice, lo que pasa es que nos donaron 2 bolsas grandes de Lego, pero como son de plástico, no se las damos. Y entonces ahí yo tuve como esta otra contrapartida, digamos, ¿no? De decir, por supuesto que queremos que los niños tengan ese tacto despierto y eso lo logramos con esa multiplicidad de materiales, pero eso no nos debería llevar a eso que para un grupo de niños que no tenían manera de acceder a ese material de otra manera que no fuera en la escuela, no pudieran desarrollar el amplísimo campo de creatividad que despierta 2 grandes bloques de Legos. No sé si alguno ha jugado con los ladrillitos cuando era pequeño o ha tenido niños, pero son enormes momentos de fantasía creadora, de imaginación, que suceden, amén de todos los aspectos de la motricidad que se trabajan con eso. Entonces quería como, ¿no?, mirar en esto y entonces cómo se resuelven estos dilemas. Y trajiste la otra pista, la observación. La observación del niño, la observación del contexto y aquello que nosotros vamos como a ofrecer para que sucedan los procesos que nos parecen interesantes que sucedan, ¿no? Donde necesitamos retirar el plástico porque ya es lo único que hay y ofrecer otras cosas, y donde si no ofrecemos eso, aunque sea de plástico, no estamos ofreciendo campos de experimentación. Me parece que es nada, lo dejo ahí, a ver, quiero escuchar tu mirada y tal vez alguien más que se anime. Qué bueno la anécdota esa. Y acá Trini puso, los materiales me parece que dependerá del contexto cultural y de la accesibilidad, libre albedrío y agradecimiento de las donaciones. Totalmente. ¿No? A veces ese agradecimiento, digamos, no lo uso, ¿no? Es malo lo que me donaron, cuando no, gracias por eso, ¿no? Em, y lo interesante es que en realidad tienen más contacto con la naturaleza, con cosas de la naturaleza en realidad, que los niños que viven en una ciudad. Entonces, si vos me decís en una ciudad, bueno, tratemos de poner juguetes de madera, tratemos porque es todo cemento, ¿no? Es interesante esa mirada, bueno, a ver, un poco de pensamiento crítico a la situación. Tiene que estar eso, tal cual, la percepción de diferentes materiales, todo tiene que estar. Y de hecho, dice Steiner que despierta hacia futuro como un sentimiento religioso en el adulto, el haber estado en contacto con la naturaleza y materiales nobles. Sí, y ahí, bueno, pongo otro debate, me animo ahí. Sí, bueno, están compartiendo igual acá en el chat, Sí. ¿no? También esto de los extremos, ¿no? Cómo a veces sin querer nos volvemos dogmáticos, a veces en un intento por supuesto, de preservar, porque es como ese punto de equilibrio, ¿no? Es como cómo avanza el lenguaje. El lenguaje se modifica lentamente. Y esa lentitud es la que nos permite comunicarnos intergeneracionalmente. Si nosotros, por supuesto, no hablamos latín, tampoco hablamos quechua, y hablamos un idioma en el que nos vamos entendiendo y vamos modificando de a poquito para que sea algo vivo, pero que nos podamos entender. Y creo que acá es como algo similar, digamos, ¿no? Como aquellos que se mantienen como conservadores
y los que se mantienen como revolucionarios. Y en ese diálogo es donde vamos a encontrar términos medios, ¿no? Y siempre pienso en esa actitud investigativa, ese gesto de escuchar la propuesta y decir, ajá, a ver, ¿cómo sería acá? ¿Cómo sería en este contexto, en este momento? Y entonces traigo también una pregunta que, nada, que nos hacemos muchas veces cuando recorremos las aulas. Esa imagen de ser humano que trae Steiner, que él manifiesta, ¿no? Que él percibe y manifiesta y plasma en el año 1900 y pico. ¿Cuánto sigue vigente? ¿Ha cambiado? ¿Qué tenemos que mirar ahora? ¿Es un dogma la edad de los niños para tal cosa? ¿O en realidad necesitamos mirar a los niños y ver en qué parte de ese proceso evolutivo están, ¿no? Como vos decías, no es que, cumplió 10, listo, ya está, tal cosa, sino, ¿dónde está? ¿No? Mm. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. Él dice, ¿no? Que el niño tiene que hacer el currículum. Por más que hay un delineamiento, ¿no? Porque lo da, dando el lineamiento de una currícula. Tiene en el primer curso para maestros, él delinea una currícula, pero bueno, observemos, maestro, observar lo que necesita, ¿no? Cada grupo y cada individuo también. Y eso para mí es fantástico, el decir, a ver, ¿qué necesita este grupo para, y ahora agrego algo más, para acompañar, en realidad el contenido es una excusa para acompañar el proceso de que lo anímico espiritual entre en lo físico corpóreo y entre bien, ¿no? Acompasadamente, que no haga esto ni haga esto, ¿no? Que vaya de a poco permeándose. Entonces, eh, el contenido acompaña esos procesos internos, realmente. Son una excusa, dice. No es que el contenido no sea importante, pero es qué contenido y cómo a cada edad. ¿Qué y cómo? Mm. Bueno, ahí igual queda vigente la pregunta de, bueno, el niño descrito hace 100 años, ¿es el mismo de ahora? ¿Los procesos evolutivos son los mismos? Sobre todo los tiempos de los procesos evolutivos. Cuando decimos el niño de 7, el niño de 8, ¿es lo mismo? Porque tal vez uno podría ver, ¿no? Como el proceso en sí se da igual. Primero aprendí a andar, después aprendí a hablar, después se organiza el pensamiento, ¿no? Eso se puede dar igual. Pero los plazos, todos vemos niños que antes, bueno, dice yo alrededor de los 3. ¿Eso sigue vigente? Y ahora es un poquito antes, medio año, Lo que incluso, estamos viendo, ¿no? Eso. sí, lo que estamos viendo es eso. Y entonces eso nos haría mirar un poquito de vuelta toda la currícula y revisar qué tenemos que correr hacia dónde. ¿Es un riesgo? Porque claro, nosotros los vemos ahora, pero cuando tengan 40 nos vamos a enterar si hicimos bien. Y volvemos Sí, a la observación ahí. O sea, solo se volvemos a la puede saber observación. observando, percibiendo lo que Sí, sucede. pero y una observación que nos sostenga en un rol de investigadores, que no nos ponga dogmáticos, que no seamos maestros enseñadores, como decía Jacques Rancière, ¿no? Sino que podamos ser investigadores de la pregunta, más del estilo de Freire. ¿No? A Hermoso. veces hay una imagen que a mí me gusta mucho que es en realidad de lo único que nosotros nos tenemos que ocupar es de disponer geografías a través de las situaciones de enseñanza, porque los niños son los que hacen el aprendizaje. Entonces, bueno, ¿qué geografía estoy proponiendo, ¿no? ¿Con qué matices? Siempre me acuerdo de tus clases buenísimas cuando decías, bueno, voy a trabajar tal cosa y proponías una geografía para que ellos recorrieran. Eso siempre me pareció súper, súper interesante. Andrea, Como, ahí estabas. hola, ah, qué bueno. Bueno, yo estoy hace muy poquito con la pedagogía, estoy fascinada, soy mamá y mi hijo va a una escuela Waldorf acá en Buenos Aires. Y con respecto a lo que dijo esta mujer, no me acuerdo tu nombre, perdón, que no, ¿Soledad?
porque estoy en el teléfono. Eh, Esto de que el niño por ahí dice yo antes de los 3 años. Yo me pregunto con eso, si hay que revisar todo, con esto, ¿no? Que se abrió recién, o será que estamos todos muy acelerados y hay que revisar cómo, porque lo que yo me encuentro es eso, que, mm, que los niños valorizamos mucho la mente antes de esto, ¿no? De que baje el espíritu, todo lo que están diciendo, que yo ni siquiera no lo puedo por ahí nombrar, porque lo estoy aprendiendo. Eh, Porque los escucho y digo, ¿será que también pasa eso? Por otro lado, quizás sí hay que revisar la pedagogía. Y por otro lado, los niños están como sobreestimulados eh, y hay que como por ahí esto, ¿no? Concientizarnos para ir más lento. Solo eso. Qué bueno, ¿no? El estímulo social de la cultura, cómo afecta también en eso. Y ahí nos podemos ir para otros aspectos, pero em, hay... Me, que- se me fue. Cuando estabas hablando, me estaba recordando algo. ¿Quieres ir al huerto? ¿Sí? Ah, no. ¿Alguien quiere decir algo en relación a esto o otra cosa? Y yo quisiera comentar algo, perdón. Sí, Trini, dale. Este, Y después María Laura también. ahorita que estaba hablando la otra chica anterior que yo, sobre si habría que revisar o no revisar, a mí me parece que esas son como las bases que te dan como un referente sobre un desarrollo, pero cada, cada cultura es distinta, comen diferentes cosas, y bien lo que mencionaba, que hay como tener esa conciencia de que va como muy acelerado, o sea, hay como mucho bombardeo de contaminación visual, contaminación auditiva. Entonces me parece que a veces llega información que no es como tan necesaria llegarla en ese momento y por eso causa cierta curiosidad. Y entonces todos nuestros órganos reaccionan en la búsqueda de eso, que es como que todavía no le corresponde a lo mejor a la edad. No podemos frenar el ritmo de la sociedad porque pertenecemos a ella, pero sí podemos tener un poco, yo creo que más la responsabilidad social, no necesariamente con nuestros hijos o nuestros alumnos, sino todos los niños con los que tenemos contacto. Interesante ahí eso, responsabilidad social, ¿no? Qué bueno, Trini. Es un tema, porque vivimos en una sociedad donde todo esto está y constantemente, ¿no? Todos estos, vamos a poner en palabras, ataques a la niñez y ataques a los adultos también. ¿M? Porque, de hecho, todo esto cómo influye, es impresionante la falta de voluntad, por ejemplo, donde todo es ya, ahora, enseguida, sin esfuerzo, ¿no? Lo que antes se llamaba el efecto zapping, ¿no? Esto de tiki tiki, ir cambiando con el control remoto, canal a otro, ahora tenemos el coso infinito, ¿no? ¿Cómo se le llama? Va pasando, por ejemplo, TikTok o Instagram y uno va pasando, va pasando, va pasando. Y es infinito y son videitos cortitos donde también es una tac, tac, tac. No hay capacidad de quedarse y, por ejemplo, leer un libro, ¿no? De mantener. Y eso actúa un montón. Y eso está en los niños pequeños, yo creo que también está, aunque no lo hagan, está en el aire, ¿no? Y actúa inconscientemente. Generación ansiosa. Y hay algo que en los últimos años, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho más encontrar el temperamento de los niños. Es como que hay algo que no es propio de ellos, que está metido ahí y corre al temperamento. Y no creo que sea que vienen equilibrados ya y no necesitan trabajar su temperamento. Ujú. Temperamento son unas cualidades que son cuatro que de alguna forma son categorías, pero que uno no tiene que ponerla tampoco cerrada, ¿no? Son como herramientas para observar. Y, y me es bastante difícil. No en todos, ¿no? Pero a veces como, ¿qué sos? Son sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Vienen de los cuatro humores griegos de Hipócrates. Nada.
Sí, se mueve todo. Consulta sobre el manejo de la conducta en la pedagogía Waldorf. ¿Cómo se aborda el comportamiento problemático, por así llamarlo? Mm, bueno, digo algo y si alguien quiere agregar. Em, y ahí, si pensamos en todo lo anterior, hay que ver al individuo también, ¿no? Hay que observar qué es lo que necesita, porque puede ser problemático y lo que le suceda sea una cosa y a otro también es problemático y lo que le sucede es otra, ¿no? Es como, tengo un dolor de cabeza, ¿y por qué es? Porque comí algo que me cayó pesado, porque tengo un tumor que me está apretando, porque me puse tenso por algo que sucedió en la vida cotidiana y me tensionó y me dolió la cabeza, tengo una contractura que me aprieta las cervicales, ¿no? Em, bueno, las causas pueden ser muchas. Entonces, uno puede dar algunas indicaciones, pero volvemos a caer en esto de la receta, ¿no? Pero hay algo interesante que de Steiner para mí que lo deberíamos tener todos como muy presentes, que es, él dice, lo que hace, si uno maestro se da vuelta y a un niño que le tira papelitos, el maestro puede seguir, no se debería enojar, no se lo hace a él. ¿M? Entonces dice, es como cuando uno sale sin paraguas y de golpe cae un chaparrón. No te imaginabas, ¿y qué te vas a enojar con la nube? ¿No? No, no te lo hace a vos, la nube no llovió para vos. Y el niño tampoco eh, se comporta de esa forma contra vos, ¿no? Sino que hay algo que lo mueve a hacer eso. Y entonces, en principio, no enojarse y no ponerse anímico con eso, sino, él, es más, en una dice, bueno, déjalo pasar, es como si no pasó nada. Seguís escribiendo en el pizarrón, ¿no? Esa puede ser una posibilidad, pero bueno, hay que ver la cualidad del chico también, ¿no? Porque capaz que necesite una intervención. Por eso tampoco se puede decir no le des bola. Entonces, una intervención, uno puede intervenir ahí y depende la cualidad, uno lo puede hacer en el momento, le puede decir, eso que hiciste no estuvo bien y lo charlan al día siguiente. Esa indicación lo da para los coléricos, por ejemplo, que tienen el temperamento colérico que se enojan y explotan, ¿no? Dice, nunca cuando está así, sino le decís, le nombrás lo que estuvo mal y después lo hablás al otro día, cuando esté calmado, ¿no? Y, y después esto, observar, y hay una frase por ahí como medio trillada, ¿no? Pero que haya una observación desde el amor, realmente. Desde estoy con otro ser humano, que es de alguna forma igual que mí mismo, ¿no? Tiene las mismas cualidades y por más que ahora es más pequeño, pero es otro humano. Este es mi punto de vista, sin entrar en dar una receta, ¿no? Que nada, para no meternos en algo muerto. Y Sole levantó la mano. Y quería agregar a esto, en esta descripción que hiciste tan, tan profunda, ¿no? El mal es el bien a destiempo o fuera de lugar, ¿no? Entonces, trajiste ahora una mirada hacia las causas, ¿no? Que este comportamiento tiene unas causas y yo puedo mirar hacia las causas. Entonces ahí podría mirar cómo hubiera sido el desarrollo evolutivo arquetípico y si hubo algún momento en donde eso se desvió, se amenazó, se alteró, ¿no? Y entonces la resultante es que después, como cuando uno empieza, ¿no? Separa dos líneas al principio la separación es menor y cuando se amplía la separación es mucho más grande. Pero también hay otra mirada interesante para mí que alguna vez, no sé dónde la escuché, no sé si no fue Bruno Calegaro, pero bueno, que es la mirada desde el futuro, ¿no? Este comportamiento que está teniendo el niño ahora, ¿está previniéndolo de algo? ¿No? Como es algo que viene en realidad del futuro. A veces doy esta imagen a las familias como, bueno, este niño que está tan inquieto, que tiene tanta energía, que no sabe
coordinarla, dominarla, regularla. No sabemos si no va a ser jefe de guardia de urgencias de un hospital intersonal, ¿no? En donde necesite de verdad tener toda esa energía disponible. Entonces, esto puede ser que venga, digamos, del futuro en el sentido de que es algo que ese ser, ese ser humano va a necesitar transitar a lo largo de su vida, porque es algo que él viene a hacer en este momento, y ahora estamos enseñándole a ordenar esa energía de alguna manera, o puede ser algo que esté causado por algún proceso que no se dio con anterioridad. Digo como para mirarlo desde los dos lugares. ¿No? Que puede venir, que hay una causa o puede haber un efecto posterior que me está hablando de algo que está pasando ahora, ¿no? Es como, bueno, a veces hay una fiebre y nos damos cuenta porque vino un sarampión o porque ese niño encarnó más también. Entonces, bueno, son como dos miradas. El cuerpo necesitaba la fiebre para resolver algo que tenía que atender más adelante. Entonces, bueno, por ahí es como un poquito ampliar esa mirada para no estar siempre mirando hacia atrás, digamos, ¿no? Sino mirar un poquito el futuro. Qué bueno eso. Sí, creo que lo trajo Bruno Calgaro hace unos 12 años en el San Miguel. Es más, el otro día, perdón, esto va, pero tengo los apuntes y hablaba sobre futuro, pasado, así que calculo que fue esa situación. ¿Quién, quién quería decir algo? A Joana dijo, me estalló la cabeza. Buenísimo. Buenas, perdón, hago una mínima intervención para explicar por qué me expresé de esa manera. Soy Joana, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mi hija se resiste a tomar el antitérmico. Curiosamente, con 2 años y medio, transita unas fiebres de 40 estoicamente. Eh, claro, y yo, viste, me aporta justo el ejemplo de la fiebre y digo, bueno, será el camino que ella esté preparándose para transitar con resistencias, entrenando su cuerpo, quién sabe, ¿no? Así que muchas gracias. A veces es mejor, ¿no? Como dejarlos tomar esas mínimas decisiones. No sé, es como muy loco. Mm, Nada, muchas gracias. qué bueno. La fiebre es un proceso del yo, de que está ahí entrando a lo corporal. Así que las fiebres son buenas. Si es muy alta, corre peligro de convulsionar. Bueno, sí, no la podemos bajar un poco. Hay, Sí, pero nunca pasó. qué Nunca bueno. pasó eso. Y hay formas de bajar como unos grados, por ejemplo, un grado. Por ejemplo, baños con limón, en una bañera con limón, los pies con limón, agua y limón. Y, pero eso, si se puede, si uno se aguanta el no bajársela, genial. Desde la medicina antroposófica, así como está la pedagogía Waldorf, hay una medicina también que nace de esta imagen de ser humano. Se trata de, si no es necesario, la fiebre, aguantarla. Para los padres, madres, no sé, es muy difícil a veces porque lo vemos sufrir como, ay no, nos da miedo. Pero bueno, si uno tiene esa fuerza, está bueno. María Laura, ahí te puse. Sí, ahí está. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Ah, sí, perdón, es que no sé poner la manito, no sé dónde está. No te Entonces, preocupes. por eso estaba haciendo así. Porque yo quería decir algo con respecto a lo que estaban diciendo antes, si es necesario revisar la pedagogía, porque los niños parece que están adelantados. Por lo que estoy observando, porque yo trabajé en escuela Waldorf, ahora estoy trabajando en una escuela normal como acompañante terapéutico de un niño con autismo en el jardín de infantes, y eso me está dando una visión de observación enorme, o sea que estoy viendo ahora desde el otro lado, estoy viendo cómo se los adelanta de una manera tremenda, aunque sea hermosa la clase, con amor y todo, es tremendo, o sea, sufro. Bueno, hago mis pequeños aportes a todos los niños, mis
gotas Bálsor que puedo cuando puedo, pero bueno, la cuestión es que veo que los adelantan mucho y yo creo recordar como que parece ser que si los niños están muy adelantados desde afuera, quizás, por ejemplo, las niñas menstruan antes, ¿no? Como que se acelera. Entonces quizás no hay que revisar la pedagogía, porque si no es como que vamos atrás de esa civilización que los adelanta, ¿no? Yo creo que tendría que quedar y sostenerla viendo las diferencias del niño, en fin, pero como poder seguir como es, porque si no nos estamos como siguiendo al mal, digamos, porque sería el mal el que está provocando esto, porque está a destiempo. Entonces, es mi opinión, ¿no? Lo que a mí me resuena, pero bueno, no sé. Gracias. Ahí me animo ahí tomar esta opinión. Yo tengo una opinión bastante parecida, y creo que tal vez nos desafía más todo esto que está pasando a este tema de sostener procesos, que es algo que, como decía Josué antes, está muy difícil. Ahora, nos encontramos también con el desafío, sobre todo cuando los niños llegan a nivel primario, de que de alguna forma tenemos que ir a buscarlos a donde están. Y acá viene algo súper interesante, que es cuando me ha tocado trabajar en escuelas que no son Waldorf, por ejemplo, y que hay una bajada de líneas acerca del currículum y cómo abordarlo, y los niños tienen 5 años y medio, y bueno, y con lo que hay vemos cómo hacemos. Ahí aparece algo que para mí es como una llave de oro, que es el cómo. Es decir, yo tengo que tener una clase en donde la directora cuando abre la puerta vea que yo estoy trabajando lectoescritura, etcétera, etcétera. Y la diferencia la voy a poder dar en el cómo. Entonces me parece que ese punto de equilibrio, digamos, entre los niños están adquiriendo o, no sé, tomando temas o conductas como anteriores a lo que uno esperaría o lo que uno diría, bueno, está buenísimo, eh, pero aquí estamos y estamos en aulas en donde esto sucede y los niños pequeñitos hacen reggaetón y bueno, y esto está pasando. Y entonces ahí viene, bueno, con esto, ¿cómo hago? Y vuelve un poco, capaz que se vincula con ese ejemplo de esa escuelita en África en donde, bueno, los Legos estaban guardados, ¿no? Entonces es de vuelta cómo recircular los contenidos para que los contenidos estén puestos al servicio del niño. Y tal vez aunque los contenidos sean un montón, tengo que trabajar en segundo grado de efemérides y bueno, y hablar de Belgrano y de San Martín, bueno, ok, ¿cómo? ¿Qué de eso? ¿Qué de eso yo puedo tomar y a transformarlo en esas gotas Waldorf que dice María Laura para que sea algo que el niño pueda asimilar, que sea sano y que le permita nutrirse en ese camino de ir digamos, enlazando lo anímico espiritual con lo físico corpóreo, ¿no? Así que me parece ahí como un desafío bien intenso, bien interesante. Así que bueno, celebro que sucedan estas conversaciones. Tamara ahí. Ahí está. Hola, buenas noches. Les cuento un poquito mi situación. Yo soy docente en una escuela normal del Estado, en una escuela pública, hace ya 10 años, y tengo una hija de 4 años que vino a romperme las estructuras de mi amada educación pública. Eh, y bueno, y ahí conocí este mundo Waldorf, y bueno, ya hice varias eh, capacitaciones con vos, Josué, en estas charlas las amo, estoy encantada. Pero estoy también como con la cabeza explotada, que dijo una chica recién, en esto de qué hacer con lo que tengo. Vivo en el interior de Córdoba, no tengo una escuela Waldorf cerca para poder mandar a mi hija, no puedo eh, dejar de trabajar, no puedo enseñarle yo en casa. Entonces, ¿para dónde voy?
es invitarlos a reflexionar sobre eso. Em, Qué bueno, ¿no? Que es un temor eso cuando uno quiere y no está esa posibilidad. Exactamente. Mm. Y Esto de amigarse, digamos, yo estoy tratando de amigarme, por ejemplo, con el jardín de infantes, desde mi niña, porque tampoco puedo hablarle de manera negativa del jardín de infantes, ¿no? O de sus seños, que son mis colegas también. Bueno, es como un montón. sí. Em, Esto, hay algo que lo podremos, se podría decir al revés. Digamos, cuando lo digo a las familias, por ejemplo, que padres, madres de alumnos, digo, bueno, ustedes eligen la pedagogía Waldorf. Entonces, les, les pido que tengan consideración y acompañen las propuestas, ¿no? En tu caso, no te lo pueden decir a vos, pero vos sí podés empezar a hacer propuestas, ciertas propuestas desde tu casa y, por ejemplo, que tu hija vaya a la escuela con unas cualidades que pueden llegar a modificar también ciertas formas de la escuela. Es una propuesta que te estoy tirando, venía pensando cuando venías hablando, ¿no? Em, y para eso, acá hicieron una consulta que ahora la leo y ligo esto. Y se consulta, sea un camino futuro o un camino ya transitado por el infante, ¿cómo favorecer ese proceso del niño? Por ejemplo, para regular su comportamiento, como antes mencionaba Soledad. En, si uno, no importa, digamos, a ver, ¿cómo lo pongo? Por más que en otros ambientes no sea lo mejor, ¿no? Si en un lugar se trata de hacer lo más nutricio y el mejor acompañamiento teniendo en cuenta cada momento, ya eso hace un efecto. Y sirve tanto si desde casa, por ejemplo, sabemos que ciertas cosas, por ejemplo, contar cuentos, ¿no? Contar cuentos de hadas en jardín, contar que haya un ritmo, que sea donde no haya, por ejemplo, tratar de que no haya tanta pantalla, o que no haya, no sería lo ideal, pero todos sabemos, mi hija también ve, o sea, no es que no, no, pero por ejemplo que haya cierto ritmo diario donde se van repitiendo más o menos las cosas al mismo horario, sobre todo esto para el primer septenio, ¿no? Donde durante la semana, por ejemplo, hay algo que se repite todos los miércoles, algo que se repite todos los martes, ¿no? Y donde hay un ritmo que eso da salud. Todo lo que se vaya repitiendo rítmicamente da salud. Y lo mismo para un niño que, que tiene, digamos que, como había dicho, que para regular el comportamiento, también si uno va acompañando esto que sea rítmico, donde ya sabe lo que va a venir, ¿no? Y después en el segundo septenio, si las cosas se dan bien en el primero, ayuda mucho después al segundo y luego ayuda mucho al tercero, ¿no? Es como el primer septenio es la base y los primeros 3 años son los años de oro, son la base de toda la vida. Em, pero bueno, esas si uno ve que va necesitando y va entregando eso que necesita, organiza la vida. Y, y eso como base general para cualquier situación. Después podemos ver las situaciones particulares que necesita individualmente, pero si nosotros tenemos en cuenta este desarrollo evolutivo, estas etapas y lo que va necesitando como algo general, más allá de lo individual, ¿no? Porque esto es general, después vamos a lo individual. General, entonces, eso ayuda mucho al, a todas las situaciones que puedan ir surgiendo, de hecho a todo, podríamos decir. Y bueno, y desde casa uno puede ir acompañando con eso. No hace falta uno ponerse a dar clases ni nada, ¿no? Contar un cuento todas las noches, irse a dormir temprano, comer siempre a la misma hora.
son un montón de situaciones que regulan, ¿no? Y es más, son de alguna forma son límites en donde el niño puede descansar, ¿no? Porque cuando no hay límites, y ahora traigo esta situación de los límites, donde no hay límites es como un arroyo sin bordes, ¿no? Se, se va para todos lados, forma una laguna, ¿no? No hay nada que contenga. Necesita el límite como contención. Una vez con Sole hicimos un vivo de Instagram hablando sobre, ella trajo la imagen del río, hablábamos de los límites, estuvo bueno. Te Está por cambio límites por orilla, Josué, te cambio orilla. límite por orilla. Hermoso. Ahí en nuestros Instagram, está eso que estuvimos charlando. Em, nada, eso ya es un montonazo que uno puede hacer, ¿no? Y después, algo más que acá, buenas tardes. Ah, bien, ahí, bien, Sole ahí respondió. Hay ciertos textos que habíamos puesto en el chat. No sé por ahí, si no lo llegaron a ver, se pueden volver a enviar. Pero nada, son textos que están buenos, no son muy complejos. Nada, se puede introducir con eso. Y Lourdes levantó la mano. Sí, Hola, disculpen, buenas noches. Hola buenas Lourdes. noches. Ah, ¿Qué para. tal? Mucho gusto. Bueno, gracias por la charla. Es mi primera charla. Nosotros siempre habíamos soñado con Waldorf para nuestros hijos. Estábamos dispuestos hasta mudarnos un poco tomando lo que hablaba la señora anterior y nos dimos con la linda sorpresa de que teníamos un nido Waldorf cerca. Y en ese proceso descubrimos que mi hijo pues tenía un diagnóstico de autismo, ¿no? Em, y ahí cuestioné si Waldorf era la mejor alternativa para nosotros. Aún me siento un poco renuente de aceptarlo. Es nuestro primer año, mi hijo tiene 3 años. Entonces mi pregunta iría, ¿qué experiencia o qué curva de aprendizaje o cómo Waldorf convive con con la neurodivergencia de un niño? ¿No? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es de que me acuerdo cuando íbamos a ver diferentes propuestas, algunos se identificaban como nido Waldorf y otros como nido de inspiración Waldorf, ¿no? O sea, como que no eran completamente Waldorf, por decirlo de una manera. Y cuando hablábamos con ellos nos decían, es que el mundo no es Waldorf. Y me sembraron un poco esta duda de que Waldorf puede ser como que una burbuja, ¿no? Entonces, vengo aquí con mitos, dudas, no son cuestionamientos, pero son dudas que yo tengo como madre, porque obviamente no tenemos a nadie Waldorf en la familia, entonces me siembran dudas y yo quisiera un poquito poder consultar con ustedes, ¿no? Que ya tienen esta experiencia. Muchas gracias. Mira, voy a responder como exalumno, que es más interesante que responder como maestro. Em, y voy a responder ahora de la siguiente forma, a ver si más o menos aclara. Yo hice toda mi escolaridad desde jardín, desde inicial hasta terminar la secundaria en Escuela Waldorf. Y en el grupo que terminamos la secundaria juntos, yo soy docente de primaria, hay neurocirujano, hay abogado, hay músico, hay comunicadora social, hay... ¿qué otros más? Bueno, ahora no me acuerdo, pero la verdad, hay muchos profesionales de diferentes ámbitos. Y a ninguno le costó adaptarse a lo que no era Waldorf. Es más, muchos que hicieron lo que acá en Argentina se llama, es como una introducción a la universidad, a la UBA, que es la Universidad Pública de Buenos Aires, em, que se llama CBC,
Lo hicieron, yo no lo hice porque mi carrera no lo demanda, pero lo hicieron muy fácil. Con todos los contenidos que tenían, casi que no tuvieron que estudiar nada, por ejemplo. Y después, la relación con el mundo, con las personas, de cómo se maneja el mundo, tampoco les ha, por lo menos digamos, cuando hemos hablado, nunca ha surgido este tema. Y con ningún exalumno que tenga, bueno, con ninguno que he hablado le ha costado eso, pero ahora digo, a algunos sí les ha costado, pero porcentualmente es el mismo porcentaje de lo que les cuesta en otras escuelas insertarse en el mundo, ¿no? No fue por la pedagogía, sino porque en todas las escuelas hay jóvenes que les cuesta después la inserción en el mundo, ¿no? No es propio de la pedagogía, sino es propio de cada individuo, cada familia, digamos, cómo se fue desarrollando. Pero no es propio de la escuela. Lo que sí suele pasar, por lo menos en Argentina, es que tiene una orientación como muy artística en la escuela Waldorf. Y ahí, para mí, sí es un borde un poco delicado, porque Steiner decía, no queremos educar científicos. O sea, dice, tenemos que educar seres humanos que después decidan libremente qué carrera elegir. No tenemos que darles como desde las ciencias, que es tan fuerte que solamente vean eso como posibilidad. ¿Mm? Eso lo decía hace 100 años. Hoy, en Argentina, creo que lo que habría que decir es, no queremos educar artistas. Queremos educar seres humanos libres que luego decidan. Igual, no es que son todos artistas, pero suele tirar hacia las humanidades y hacia el arte, ¿no? La situación. Em, pero bueno, pero no quiere decir que después tengan un conflicto con el mundo. De hecho, la mayoría después, cuando hablo con personas que no son del ámbito Waldorf y han conocido a exalumnos, la mayoría, no digo todos, la mayoría están asombrados de cómo se desenvuelven en el mundo. ¿Mm? Hay, a veces nos cargan igual, ¿no? Por ciertas cositas, pero que tenemos, pero hay algo que igual no deja de asombrar la forma de relacionarnos con las cuestiones del mundo que no son de la escuela Waldorf propiamente, pero porque en realidad la escuela Waldorf debería formar para el mundo, ¿no? Para ser seres humanos de mundo y libres, realmente. Seres humanos en lo más grande de la palabra. No ser ni, no ser ni varones ni mujeres, por ejemplo, ser seres humanos. No me quiero meter en la cuestión del género igual, pero no en el sentido del género, sino en el sentido de humanidad, ¿no? No sé si ayudó un poquito a ver, Sole, otra mirada. Bueno, no, en relación al tema de la inserción post-escolaridad obligatoria, digamos, al sistema, coincido contigo. Hay algo de que tiene mucho que ver con el hacer con las manos, y el hacer con las manos nos lleva mucho más cerca al tema de sostener procesos. Y entonces, bueno, hay una resiliencia que se potencia. Por eso también es después más fácil abordar conflictos. Pero aquí la colega también preguntaba a la mamá acerca de la neurodivergencia. Y esto, cuando, digamos, cuando iniciaste tu apertura, hablaste de la condición de cuerpo, alma y espíritu. Y yo creo que acá esto, por lo menos a mí, que cuando me ha tocado trabajar tanto en una escuela especial como en una escuela común con niños con neurodivergencia, a mí siempre me ha ayudado esta imagen, ¿no? La que la aprendí cuando me trabajé un año en una escuela especial con niños con muchísimas dificultades, ¿no? De parálisis cerebral, etcétera, o sea, temas de comunicación y todo, de autovalía bastante restringida. Y la imagen que me entregaron fue, todos somos violinistas. Esto va a ir a favor de los artistas, lo siento, pero bueno, era buena la imagen. Todos somos violinistas cuando nacemos, pero algunos reciben un violín que tiene alguna falla.
Y a mí me permitió hilar esa imagen con esto del cuerpo, el alma y el espíritu. Es decir, cuando me acerco a ese encuentro de yo a tú y me encuentro de espíritu a espíritu, en esa instancia somos perfectos. Y entonces no hay ningún tema. Somos diferentes en el cuerpo y podemos ser diferentes en el alma, porque también estamos viendo dificultades anímicas, ¿no? Más vinculadas con lo emocional, si se quiere. Em, pero en el fondo hay algo en el que vamos a ser igualmente, como traes ahora esta imagen de seres humanos, con toda esa plenitud, que después necesitará transitar su vida y manifestarse. Entonces, ¿cómo se llevaría la escuela o la pedagogía Waldorf con la neurodivergencia? Y depende cómo estemos entendiendo quién es el tú, quién es el yo y quién es el tú, y a qué aspecto del yo y tú me estoy dirigiendo. Ahora, esto puede sonar muy filosófico a la hora después de verlo concreto en las aulas todos los días, ¿no? Entonces ahí ya va a entrar esto que dice Josué de la situación particular, de aquel maestro que está acompañando a ese niño en particular, pero algo muy interesante que se plantea la pedagogía en general, por lo menos esta es mi experiencia, creo que la de Josué también, ahora vos lo confirmarás, es que los niños acompañan etariamente a sus compañeros de grupo. Por ejemplo, un niño que tiene alguna divergencia, no es que como no aprendió a leer, se queda en primero, sino que va acompañando a todo su grupo con andamiajes específicos si los necesita. Por ejemplo, ¿por qué? Porque recibe la narrativa igual que que sus coetáneos, digamos, ¿no? Porque la narrativa está pensada para un desarrollo anímico espiritual, que no se ve alterado por una dificultad corpórea o se ve, digamos, no se ve tan alterado por una dificultad corpórea. No sé si hago lío, Josu, a ver si podés aclarar ahí. Te dejo eso. Qué bueno. Es interesante porque uno puede pensar la herramienta, el cuerpo, perdón, como una herramienta, ¿no? Si yo tengo una herramienta, por ejemplo, un destornillador que está gastado, me va a costar mucho más aflojar un tornillo. Pero mi esfuerzo, o sea, y va a ser mayor mi esfuerzo que voy a tener que hacer. Pero mi actividad interna está, o mi actividad, en este caso física, está para desatornillar, ¿no? Yo lo estoy haciendo, solo que mi herramienta no es la ideal. Perdón, voy a reformularlo. No es, no es que no es la ideal, perdón, ahí no sería la palabra. Es la ideal en realidad, porque hay algo que yo tengo que esforzarme para hacer. ¿M? Entonces, si mi herramienta es mi cuerpo y, y hay algo que no, que dificulta ciertos procesos, internamente, anímico y espiritualmente va a estar pulsando, solo que no va a llegar porque mi cuerpo no está, no es una herramienta completa, no sé si no es la palabra exacta, pero no está formado totalmente de la forma en que me permitiría llevar a cabo lo que necesito hacer. Pero igualmente, ¿por qué dije ideal? Porque si nosotros vamos nuevamente a esta mirada de ser humano que tiene la antroposofía, y ahora es una situación que uno digamos, hay que tomarla con ciertos bemoles para no tampoco quedarse como muy rígido con eso, es en realidad uno elige cómo va a ser su cuerpo. Y uno ya sabe, elige un tipo de vida, porque como y ahora estamos hablando de reencarnaciones, ¿no? Porque uno necesita trabajar algo en la próxima vida y uno elige su cuerpo y elige a su madre y a su padre. Y con eso, ahora, con esa sustancia genética que le da la madre y el padre, que tiene infinitas posibilidades, yo modelo mi propio cuerpo de acuerdo a las necesidades de mi encarnación. Y entonces yo estoy modelando mi propia herramienta, yo la estoy haciendo. Y lo que voy a hacer es lo que yo necesito para mi próxima vida. O sea, para cuando nazca, ¿no? Para esa vida ahí, casi unos 9 meses después de que empiezo a modelarlo. Y entonces uno ahí puede, en realidad, le sumé algo más, ¿no?
que uno puede decir, ¿por qué eligió vivir así? ¿Qué necesita trascender? ¿Qué necesita transitar un ser humano que elige esto para sí? ¿Y cómo yo puedo acompañar? Y uno puede pensar por sí mismo, ¿por qué elegí nacer donde nací? ¿Por qué elegí tener estas capacidades que tengo? Tengo capacidades e incapacidades, ¿no? Todos tenemos capacidades e incapacidades. No hay nadie que no las tenga. ¿M? Entonces, em, ¿por qué elegí tener estas capacidades e incapacidades? ¿Qué necesito trabajar en esta vida? Y eso es una pregunta para uno. Y cuando uno se la hace, también puede acompañar a otro, ¿no? Y a veces es muy difícil respondérsela. Pero bueno, si está la pregunta, en algún momento la respuesta llega. O por lo menos nos sirve como motor para movernos. Em, bueno, nada. De golpe me fui un poquitito más, pero eso. Y escribieron cosas. Ah, Julieta. Bueno, para, Aliani levantó la mano. A la voz y ahora veo esto de Julieta. Le digo algo. Ahí Sole ya le respondió. De nada, Lourdes. Bueno, gracias por cederme la oportunidad. Buenas tardes o buenas noches para todos, dependiendo de dónde estemos cada quien. Los acompaño y comparto este espacio desde Estados Unidos, Carolina del Norte. Estoy. Em, Primero agradecerles el espacio, porque desde el primer encuentro hubieron muchísimas cosas que se abrieron y que son de muy profundo interés para la gran mayoría. Una vez que lo vemos y cambiamos quizá la percepción de lo que yo puedo ver, pedí participar porque, porque he resonado con muchas de las cosas que hemos estado hablando y justamente Lourdes, no sé hace cuánto recibiste el diagnóstico de tu bebé, pero yo estoy en una posición similar. Mi hijo tiene 6 años y nosotros recibimos el diagnóstico de autismo cuando él cumplió los 4 años. Y mi hijo nunca ha sido escolarizado. Primero porque pues yo como observadora y como viviente, digámoslo así, de una escuela tradicional, pues tenía mis temas a nivel escolar y sabía que ese no iba a ser nuestro camino. Y en algún punto comencé una investigación desde que él tenía 2 años, buscando diferentes alternativas hasta que yo me conseguí Waldorf. Por alguna u otra forma, leyendo un libro, llegó a mí esto y después el algoritmo hizo todo, brindó al favor de, y comencé a indagar un poco más. En el camino, justo cuando llega este diagnóstico, y lo quiero compartir porque aquí venían muchas cosas, justo también lo que compartía Josué, es que entendí, primero, dar mi opinión acerca de, porque siento que la pedagogía, ojo, yo no soy, digamos, yo estoy estudiando la pedagogía Waldorf, pero no soy profesional. Esto es una mirada que luego Josué y Soledad podrán también corregirme o bien sea compartir otras opiniones. Al mismo tiempo, lo que quiero decir con esto es que he sentido yo desde mi mirada que la pedagogía Waldorf no es solamente un camino o una pedagogía linda para aplicar. Para mí esto es un modelo de vida tan hermoso. A mí, la palabra no es modelo, realmente es un camino de exploración, un camino de cambio de percepción hacia la realidad que realmente nos estamos imaginando y que no es así, que estamos en un modelo automático que básicamente esto nos brinda una oportunidad de ver la vida con una belleza y una profundidad que va mucho más allá de lo que nosotros desde nuestro filtro podemos percibir de un mundo que está externo. Y si bien es cierto que es una pedagogía muy linda basada en muchas áreas, sobre todo el arte, como decía Josué, no sabía que Argentina se basaba en esto, acá en Estados Unidos también eso pasa, o es lo que yo he visto, lo poco que he visto. Em,
pero he sentido que es un trabajo en conjunto también, ya sea un niño que es escolarizado, ¿ok? Un trabajo en conjunto con esa escuela o viceversa, un trabajo en conjunto nosotros todo en casa. Este año nosotros decidimos hacer homeschool y yo lo estoy haciendo bajo la pedagogía Waldorf. Y para mí los ritmos y para mí llevar y conocer los temperamentos de mis hijos me ha ayudado a ver a profundidad de dónde inclusive viene este autismo o a lo que nosotros como seres humanos hoy en día, a la fecha de hoy llamemos autismo. Esto va mucho más allá de un diagnóstico. Esto es entender cómo estoy yo anímicamente, cómo está mi cuerpo y cómo estuvo diseñado y cómo esto se ha elegido para que esta alma haya reencarnado en este cuerpo. Y no solamente esto, sino también ver más allá de cómo yo estoy también nutriéndome a nivel no solamente anímico, sino también físico, alimenticio inclusive. Hoy en día no tenemos mucha información y para nadie es un secreto que a nivel gastrointestinal, digamos, nuestra microbiota, hay un trabajo poderosísimo en él. Y yo todo esto lo entendí, lo aprendí gracias a navegar la antroposofía dentro de la pedagogía Waldorf. Entonces, sí, podemos buscar muchas opciones, opciones sí las hay, pero una vez que uno entiende la amplitud de lo que es Waldorf en sí, o de lo que Rudolf Steiner trató de básicamente ampliar y colocarnos sobre la mesa, hablando de tantas temporadas, ¿no? Lo que decía María Laura y también lo que decía Soledad, en qué época estamos ahora hoy en día? ¿Cómo yo puedo observar al niño, la rapidez con la que él va? Yo pudiese ver a mi hijo que es diagnosticado autista y yo lo veo hoy por hoy y yo primero puedo ver los documentos que me entregan y digo, aquí no, yo no veo a mi hijo aquí. Aquí hay algo que la ciencia es, digamos, no estoy diciendo que la ciencia tenga su, no, con todo respeto, yo recibí el diagnóstico con el mayor amor del mundo y eso me abrió mil y un posibilidades, eso lo agradezco enormemente. Al mismo tiempo, siento que abordamos solamente desde la afuera, pero estás aquí adentro cuando yo puedo llegar a ese punto de sensibilización con ese ser que me ha elegido como mamá y que ha venido, que haya, además yo he sido canal de ese ser también. Y cuando logro esa conexión, yo he visto hoy por hoy, la semana pasada justo tuvimos una reunión con una terapeuta y me dice, yo siento que él ha avanzado tanto y yo dentro de mí decía, no es que hemos avanzado, es que ha sido el conjunto de un trabajo amplificado a nivel anímico y a nivel espiritual y a nivel físico, que solamente vemos lo de afuera, pero yo como mamá sé la verdad. Y esa intuición no se apaga, eso es como un sendero que siempre está allí. Y Waldorf y la antroposofía te sumerge mucho en eso. Entonces, entender eso fue gracias a esto. Y gracias por estos espacios de verdad, porque los temas que se han abierto aquí yo no los he escuchado en otra sala y de verdad que y yo ahora mismo estoy haciendo una formación maravillosa que agradezco en el alma, pero estos espacios son oro, así que Josué de Soledad, un millón de gracias en gratitud por esto. Un abrazo desde la distancia para todos. Gracias, Aliani, por compartir. Qué bueno, qué bueno nada, toda la experiencia esta. Qué bueno que estos encuentros sirvan, dan como, incentivan a seguir, a seguir generándolos. Eso, que tener esa evolución incentiva mucho. La verdad que sí. Bueno, ahí ya hay algunas personas que dijeron que se iban, que se les hacía tarde. Todavía yo media hora más, más o menos 35 minutos, me puedo quedar. Tanto como Diani, esa conexión espiritual del colectivo vital. Bien, sí, esto trabajar en conjunto es nada, es casi lo principal, ¿no? Poder trabajar y hay algo ahora que yo lo digo del lado de docente, que es, y que lo veo mucho, muchas veces se generan conflictos entre familia y docente. No sé si les pasa. Pero bueno, se genera un conflicto porque cada uno quiere llevar, poner su opinión por encima del otro, que son los conflictos que suceden en la humanidad. Generalmente tiene que ver con eso, ¿no? Prevalecer una opinión. Y en realidad lo que estamos haciendo es educando un mismo ser.
Entonces, esto, volvemos a la observación. No que nos quedemos en nosotros qué es lo que opinamos, sino miremos al niño y charlemos sobre qué es lo que le pasa y tratemos de llegar a puntos en común, ¿no? En nuestra observación. Nada, me disparó esto, esta situación. Y acá alguien había preguntado, soy docente de primaria, Julieta, sí, de Marco, em, en Argentina. Bueno, sí, Sole da talleres, yo también. Justo hace poco di uno de alfabetización para primero, segundo, toqué muy poquito, tercer grado, el tiempo al final no alcanzó, que son 3 encuentros. Están grabados, si te interesa también me podés escribir. Lo di junto con un euritmista que trabajó un poco el tema de los fonemas. Nada, por ejemplo, yo creo que ese para primer grado va muy bien. Por ejemplo, para acompañar el proceso de lectoescritura. El de alfabetización, no, si les interesa me escriben. Y después lo que pueden hacer es en Instagram, yo publico todo lo que voy haciendo y Sole creo que también, Sole publicás en Instagram, ¿no? Y sí, algunas cosas sí. Sí, igual un poco quería compartir algo para Aliani como una pregunta, ¿no? Que es como, ¿es posible, digamos, compenetrarse con la pedagogía Waldorf sin tener los lentes que nos hacen mirar la vida de una manera diferente, ¿no? Como que al final uno va llegando a una cosmovisión. Esto, digo, de lo que ella decía, de la profundidad que nos trae, ¿no? Cuando uno va llegando a esta propuesta pedagógica y habla nada más y nada menos que de una imagen de ser humano, claro que esto es la base no solo de una pedagogía, sino de una agricultura, una medicina, todo, porque cambia la imagen de ser humano. Entonces se vuelve una cosmovisión. Eso un poco quería compartir. Y en relación a lo que planteaba Julieta, eh, como esto de invitar a que suceda ese acompañamiento de que se geste la comunidad de aprendizaje entre los colegas. Por supuesto que todos vamos, yo sigo estudiando, sigo haciendo cursos en la facultad, bueno, hago un montón de cosas y es siempre interesante. Pero cuando logramos que suceda la comunidad de aprendizaje entre colegas, es un tesoro muy interesante, porque además va a suceder esto, que es un gran debate que se está planteando la pedagogía ahora, por suerte, que es cómo es hacer pedagogía en nuestro contexto, con estas familias, con estos niños, con este edificio, ¿no? Con nosotros que somos los que estamos aquí poniendo nuestro cuerpo, nuestro alma para que se manifieste aquello que quiere ser la pedagogía Waldorf en este impulso. Entonces, invitar a persistir en el intento de la comunidad de aprendizaje. Y ahí quiero ampliar esto. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Una comunidad de aprendizaje no se parece tanto a maestros que se pasan recetas. Eso estaría como, o tal vez si uno mirara la taxonomía de Bloom, sería como el primer escalón, ¿no? Eso que, bueno, lo que hacemos un poco de memoria, sino que se parece más a esta actitud investigativa en donde nos desafiamos y nos proponemos en esta mirada de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que este contenido, que tal vez me llega porque tengo que darlo porque viene la inspectora, se pueda poner al servicio de este grupo de niños y tal vez de este niño en particular que le vendría bien tal cosa? Entonces ahí es donde viene algo de la reflexión pedagógica, que es como un ingrediente casi, digamos, imprescindible para que suceda la comunidad de aprendizaje. Entonces viene la reflexión pedagógica de la mano de lo más simple. Bueno, el otro día charlaba con una maestra, tengo que dar geografía argentina, y entonces la pregunta que sucedió era, ¿y tu grupo qué necesita? Necesitan cohesión. Están en un quinto grado, muy unos con unos, otros con otros, no están logrando, Bien. Bueno, entonces, ¿qué aspecto de la geografía argentina te puede ayudar a trabajar, mostrar algo de la cohesión grupal? Y entonces ahí surge la reflexión. Yo se los puedo dejar como pregunta y ustedes después cada una hace su propia aventura, digamos, ¿no? En este caso, ella terminó como entrando en,
bueno, la diversidad que sucede en nuestro país, que hace que podamos convivir y dialogar entre todos, desde distintas geografías y cada uno aportando de lo que tiene de sí. ¿No? Entonces, cuando yo le decía, bueno, en un momento cuando yo miro en mi casa, bueno, las naranjas vinieron de Entre Ríos, el vino vino de Mendoza, el aceite de oliva vino de Coronel de Riego, provincia de Buenos Aires, el aceite el otro vino de la provincia de La Pampa, ¿no? Como no está presente esa diversidad incluso en mi propia casa hoy. Entonces a veces es como desafiarnos a esas reflexiones, ¿no? Animarnos a hacernos esas preguntas. Y eso sucede muy lindo cuando charlamos entre colegas y nos podemos animar a avanzar en esas reflexiones. Así que nada, invito muchísimo a gestar, a vivir, a sostener comunidades de aprendizaje. Ojalá que sí. Gracias, Sole, qué bueno. Em, bueno, Clay estaba por ahí. O sea, acá que no lo querés llevar a la educación convencional. ¿Tenés la posibilidad de que vaya a una escuela Waldorf o no? 4 horitas. Wow, qué difícil. Em, yo te digo algo, pero no es para que tiene que ser así. Si podés retrasar la entrada al jardín unos años, un par de años más, genial. Sí que tenga algo de social por algún lado, ¿no? Ya a partir de los 3 que tenga. Por ahí tiene primos, no sé. Pero acá hay algo social a partir de los 3. Pero un par de años más puede quedarse en casa tranquilamente. Incluso depende cómo es ella, todavía más. Pero bueno, hay que ver cómo se va desenvolviendo, ¿no? Y lo mismo que antes, que hablamos esto de cómo, de los ritmos, ¿no? Sobre todo en el primer septenio, acompañar desde casa con esto. Tratar de que las cosas se vayan repitiendo y que eso es formativo. Salutogénito. Salutogénito. Saluto genético. Eso, como había puesto Sole antes. Genera salud. Sabés que acá hay algo que también me parece súper interesante, que es cómo equilibramos la balanza, ¿no? Es decir, bueno, tal vez, como le pasa a la mamá que está en Córdoba, digo, bueno, no tiene otra alternativa, ¿no? Por situaciones familiares, y eso es lo que es. Aceptarlo es un paso súper importante, porque eso también da calma interior. Y entonces uno ahí puede también transmitir de una manera diferente. Pero también es como poner más salud, ¿no? Entonces, bueno, esto está, esto va a estar. Entonces, ¿cómo fortalezco lo otro? Bueno, más cuentos, más plaza, más juego fantasioso, más juego muy poco organizado, o sea, elementos de juego muy poco organizado en casa, tener telas, tener broches de la ropa, tener bloques de madera, para que se genere ese otro movimiento. Entonces también uno fortalece del otro lado lo que pueda ser saludable y en el fondo del fondo esa confianza profunda en que esas semillas que uno va dejando como mamá, como papá, van a hacer esa armadura de alguna forma anímica para que se puedan transitar otras circunstancias. Entonces, bueno, confiar en que eso uno va dejando esa fortaleza y esa nutrición. Entonces, fortalecer la salud, ¿no? Sé que tengo que ir a un lugar donde hace frío y qué sé yo cuánto. Bueno, fortalezco la salud para tener más herramientas interiores. Buenísimo. Agrego algo, Rocío, y ya te dejo. Que es interesante esto que nosotros estamos diciendo, bueno, puede ir desde casa, ¿no? Esto salutogenético. Em, Steiner lo traía al revés. Eso puede sonar un poquito, pero bueno, ya lo ven. Dice, bueno, ustedes como docentes van a poder, no estoy citando lo textual, la idea es
van a poder arreglar algunos de los problemas que tengan los chicos generados por sus familias. No van a poder arreglar todo, pero algo van a poder. Esto lo podemos invertir ahora, es decir, nosotros como familia podemos acomodar cosas que en la escuela, que desde la escuela vengan y no sean lo mejor para ellos. Vamos a poder darle salud desde casa, si no está desde la escuela. Obviamente pensado desde esta cosmovisión, ¿no? Porque bueno, después me dicen, no, pero eso para mí no es salud. Bueno, sí, desde esta cosmovisión estamos parados desde esta mirada. Em, Rocío, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que está espectacular esta charla. O sea, escuchar a muchas personas hablar, muchas personas opinar, mamás. O sea, yo soy de Argentina, mi hija va a una escuela Waldorf y yo más o menos hace 10 años que me vengo formando en algunos cursos formales, otras charlas de Josué, otras cosas así salpicadas. De hecho, Soledad, vos estuviste en mi curso introductorio, en mi seminario. Eh, ¿En serio te acordás? Bueno, no, no puedo creer, porque a mí me marcó muchísimo. Y bueno, 10 años después pude elegir la escuela Waldorf. Bueno, manejo todos los días una hora para llevarla. Y esto, ¿no? Transmitir por ahí un poco como mamá bueno, yo soy psicóloga de niños y formada inicialmente desde una rama muy estructurada como es la terapia cognitiva conductual, ¿no? Y estuve como acompañante en una escuela Waldorf y me di cuenta de esto de que hablaba, ¿no? Del ritmo. Hay muchas cosas que, si bien son lenguajes distintos, se asemejan un montón. Y todos me dicen, ay, pero te encanta la pedagogía Waldorf y haces terapia cognitivo-conductual. Bueno, no es tan distinto, ¿no? Un poco hablándole a esta mamá que dice, bueno, con este diagnóstico lo puedo mandar a una escuela Waldorf. A ver, la terapia cognitiva conductual a grandes rasgos habla de rituales, o sea, de cosas armadas en una armonía que se vuelvan predecibles. Y creo que esto es un poco lo que ofrece la pedagogía Waldorf. Y después también contarles una pequeña anécdota, ¿no? Que mi hija empezó este año en una nueva escuela y ella es pequeña, está en jardín de infantes. Y nada, tuve la primera reunión, una reunión hermosa, muchas reuniones, ¿no? Una de principio, otra de ella, y ahora en menos de un mes me volvieron a llamar. Y claro, yo con mi cabeza de psicóloga cognitiva conductual digo, dos veces en menos de un año, acá está pasando algo. Y fui a hablar con una conocida que tengo que manda a sus hijos a la misma escuela, me dice, pero no, 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 acá es así. Viste, claro, yo como psicóloga, a mí yo tengo un paciente, me llaman dos veces, es como que pasa algo. Y no, evidentemente era como una reunión de seguir charlando, de seguir observando, ¿viste? Y yo digo, claro, pues esto yo en algún momento lo sabía, pero bueno, ahora me está pasando con mi hija y lo estoy viviendo y es esta observación tan esta cosmovisión, ¿no? Y de la comunidad y de trabajar juntos y tener proyectos e involucrar. Eh, Nada, es algo que lo empecé a ver de tu mano, Sole, ahora que te tengo acá, y de tantos otros grandes maestros que tuve esa vez. Y que hoy lo elijo no solo para mi hija, sino también para el tipo de terapia que quiero brindar a los niños y que fui acompañante de un niño con autismo adentro de una sala Waldorf y realmente hay un montón de cuestiones de base científica que son cosas muy necesarias que trabajamos nosotros desde el consultorio, que yo las vi en el aula. Y las veo a las maestras de mi hija y digo, estas son terapeutas, pero de acá a la China. O sea, estas dos terapeutas, ¿viste? Cómo lidian con un berrinche de no querer entrar al aula, cómo no se puede despegar y van y hacen todo. Yo las miraba,
pero estas son altas, como decimos acá en Argentina, altas terapeutas. O sea, o sea, que cuando nosotros nos ponemos a trabajar en el consultorio como psicólogos, empezamos con un montón de estas cuestiones que decimos manejo de conducta. Bueno, pues es eso lo que se ve, ¿no? Nada, quería aportar esto. Gracias. Qué lindo, hermoso. Gracias. Em, bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Yo quería invitar- invitarte, invitarnos a, a ver un poco cómo nos vinculamos nosotros mismos adultos con las fuerzas de lo salutogenético, esa palabra difícil. Em, y vuelvo a esta frase que ando persiguiendo el libro exacto, ¿no? Solo aquello que por medio de mi trabajo se transforma en mí mismo, sana, libera y nutre al niño, que está citada para Steiner. Y pienso entonces en todo esto que yo hago también conmigo, es lo que puedo, es la sustancia que puedo poner al servicio de. Entonces, una pregunta que para mí siempre es interesante es cómo, y esto lo trae Rocío también, cómo manejo mis propios ritmos. ¿Cuán rítmico soy yo como modelo? ¿No? Porque trajiste, Josué, esta idea del desarrollo moral, que tiene ese primer aspecto imitativo. Y entonces, en ese sentido, cuando mi ecuanimidad anímica está ordenada, cuando mi ritmo biológico está ordenado, ¿cómo hago para que yo pueda ser modelo en ese sentido para la imitación o la emulación, según el septenio, de ese niño o de esa niña, ¿no? Entonces, no solo es lo que hago con el niño, sino lo que hago conmigo, que soy todo el tiempo observado. Y entonces, bueno, puedo ese propio trabajo interior ponerlo al servicio de aquel a quien quiero acompañar. Y una cosa que puedo revisar, que es algo que nos toca revisar cada vez más en este momento en que vivimos, es el tema de los ritmos, de nuestros propios ritmos, para ver si nosotros estamos siendo rítmicos. Nada, como una pregunta que nos interpela muchísimo en este tiempo que vivimos, ¿no? Buenísimo. Un tema en la época que nos tocó vivir, ¿eh? Compleja. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Alguien algo más? ¿O ya podemos ir cortando? Ah, en el chat hicieron una pregunta respecto a ver si la encuentro, a la información que dice, buenas noches, mm, ¿cómo se podría abordar estos temas con la ideología de género y comunidad LGBT, perdón, en la Mm. escuela Waldorf? Porque al menos en primaria alta estos temas llegan por el mismo contexto, lo pide Estrella Coraima, si se pronuncia así o no, perdón. Eh, eso último no entendí. Estrella. Ah, Coraima, sí, La que escribió, perdón. sí, eso. Em, este es un temón bien de la época, como es, ¿no? Es bien de esta época. Creo que no se ha dado esta situación en otras épocas de la humanidad. Em, es un tema, justo ahí pasé un flyer y el link de el formulario de inscripción este sábado, porque para poder, por lo menos desde mi punto de vista, para poder encarar esta situación desde una mirada antroposófica, primero hay que conocer el contexto, la imagen, desde la imagen de ser humano, el contexto de lo femenino y lo masculino, cómo se desarrolla en el individuo, cómo actúa en el individuo
en la persona individual y cómo fue el desarrollo en la humanidad. Bueno, nada, acá toco eso, voy a tocar un poco de eso y van a aparecer cosas. Generalmente se generan unas discusiones lindas, porque es un tema que moviliza, así que está bueno, ¿no? Para mí es un tema súper interesante. Y hay material producido en Estados Unidos, hay un texto sobre la educación de los jóvenes transgéneros, por ejemplo. Em, sí, la educación de los jóvenes transgéneros, creo que es así, la traducción. Em, si después me escribís, yo te lo paso. Uno después puede estar o no estar de acuerdo con eso, pero bueno, es escrito por alguien que, que trabaja en la educación Waldorf. ¿Mm? Eh, nada, y en Estados Unidos se mueve mucho más, por ejemplo, que en Argentina, ciertos aspectos de esto, ¿no? Nada, si me escribís después te lo paso. Tengo una carpeta, de hecho, yo siempre cuando hago una charla, paso una carpeta con contenido para leer sobre ese tema, para profundizar. Y ahí hay un montonazo. En esa carpeta sobre digamos, diferentes aspectos de lo que para mí es un solo tema que tiene que ver cómo actúa lo femenino y lo masculino. Si me pueden escribir por WhatsApp, se los agradezco. Si no lo tienen, ahora los paso, me dicen. Y está ahí en el flyer igual. En los flyers los estoy poniendo. Tengo un nuevo número que es solo para el tema de manejar el tema de las charlas, porque eso, y si ven que no contesto, insistan. No es que no quiero contestar, sino porque lo veo, a veces me pasa y a veces ni siquiera lo llego a ver. Cuando me va quedando bajo ya no lo veo. Entonces, nada, pueden insistir, no tengo ningún problema con que me escriban todos los días. En algún momento voy a contestar. Me conoce, ya se ríe. porque- Eh, bueno, pero creo que si abrimos este tema, se va aún mucho más y ya, la verdad que no, acá ya está por ser las 10 de la noche en Argentina, así que para que no se alargue tanto. No se asusten, dice un aporte sugerido de $18. En el formulario está explicado un poquito más, no es excluyente, así que nada, se puede hacer. Nada. Si a alguien le interesa, lea el formulario y ahí está todo explicado. Sí, pero la lista es muy larga. De WhatsApp, es muy larga. Ya es como, bueno, no, ya está. Si no me escribiste de vuelta, lo dejo pasar. Así que si hay alguien que me haya escrito alguna vez, que me vuelva a escribir. Perdón. Bueno, la verdad que es un placer y la verdad una alegría tener a Sole hoy acá. Nada, podés seguir estando si la próxima vez. Mi idea es que esto se dé una vez por mes en lo posible. Así que eso. Bueno, nos vemos. Bueno, gracias Josué porque esta también es una forma de gestar comunidades de aprendizaje. Así que bueno, gracias por ser el facilitador de este espacio. Es un gusto. Bueno, voy a Muchas gracias, Josué y Soledad.